El día de hoy vengo a contarles acerca del villano de una historia mal contada. Creo que cada uno de nosotros hemos llegado a ser juzgados por nuestros actos, sin que aquellas personas sepan el porqué de nuestro actuar. En este caso tenemos a Shylock, quien representa a la población judía de Europa en el siglo XVI. Población que fue marginada y recibió grandes hechos xenofóbicos en su contra, o como muchos otros autores retratan, el antisemitismo. Yo soy Ariana Villalba del quinto año B de secundaria y esta es mi exposición de El Mercader de Venecia, escrita por William Shakespeare. Así que sin más preámbulos, comencemos. La presente monografía literaria tiene el propósito de analizar la causa histórica social del odio entre Antonio y Shylock, personajes principales de la obra El Mercader de Venecia, teniendo en cuenta hechos históricos como el papel de la Iglesia Católica en la marginación hacia los judíos o el confinamiento de los judíos en Europa. Comencemos con algunos datos biográficos del autor. William Shakespeare nació un 23 de abril de 1564 en la ciudad de Stratford-upon-Avon, que se encuentra en Inglaterra. Falleció a los 52 años de edad, curiosamente un 23 de abril, pero del año 1616. Pocos hechos se saben acerca de su infancia, mas se conoce que su padre fue John Shakespeare, quien también era un comerciante, así que podría haber una pequeña referencia en su obra de El Mercader de Venecia, podría ser. Su madre era Mary Arden. William era el tercero de 7 hermanos dentro de su familia y se cree que abandonó sus estudios secundarios debido a algunos problemas financieros en el negocio de su padre. En cuanto a su vida y a sus logros, podemos afirmar que empezó a trabajar como autor y dramaturgo del teatro londinense en 1592. En cuanto a su legado y a su aporte, podemos afirmar que William Shakespeare nos ayudó a mejorar nuestra lingüística con nuevas palabras y expresiones. Entre sus obras populares podemos encontrar, como siempre, Romeo y Julieta, Hamlet, El sueño de una noche de verano, Otelo, Noche de Reyes, Rey Lear y por supuesto El Mercader de Venecia. En cuanto a su matrimonio e hijos, se sabe que a los 18 años de edad se tuvo que casar con Anne Hathaway, no esa Anne Hathaway, debido a un embarazo no planificado. Prosigamos con el resumen de la obra. En cuanto a su planteamiento, sabemos que Antonio y Bassanio son mejores amigos. Bassanio le pide ayuda a Antonio para enamorar a una rica heredera que se encuentra en Vermont. Para ello necesita de dinero, y como Antonio basa su mercadería en embarcaciones, no puede asegurarle dinero de su propia mano, así que acude hacia su mayor enemigo, Shylock, quien es un judío muy odiado por todos en Venecia. También se nos presenta el pensamiento de Porcia, quien dice que se siente incapaz de elegir debido a la suerte de los 3 cofrecitos que su padre estableció antes de morir, y que quien eligiera el cofrecito correcto se casaría con Porcia. Shylock aprovecha la oportunidad, aprovecha que Antonio acude hacia él para vengarse de este, pidiéndole que si no cumple con el pagaré propuesto, tendría que cobrar con un pedazo de la carne de Antonio. En el desarrollo de la historia se nos informa de la llegada de Bassanio a Belmont y cómo trató de descubrir el acertijo de los cofrecitos, y gracias a la ayuda poco sutil de la música fue que Bassanio logró acertar. Así que Porcia, en señal de amor eterno, le regala un anillo a Bassanio, el cual él le pide que nunca se lo quite. Cuando todo era felicidad para aquellos dos personajes, es cuando llega una carta de Venecia que le informa a Bassanio que Antonio está siendo juzgado por Shylock debido a que cayó en la quiebra. Así que Bassanio, sin pensarlo, parte nuevamente hacia su hogar para ayudar a su amigo. Por supuesto, Porcia llama a su sirvienta Nerissa y le dice que juntas vayan a Venecia y se disfracen de un juez y un amanuense. Un amanuense es el secretario del juez. Ya en el día del juicio, los amigos de Antonio le piden a Shylock que por favor se retracte del pagaré porque saben que esto podría ser mortal para su mejor amigo. Pero Shylock se muestra realmente inmutable. En la solución del problema tenemos la participación de Porcia dentro del juicio en recomendación de un amigo del Dux de Venecia. Porcia decide adjudicar el pagaré de Shylock, dejando en claro las condiciones que este mismo propició, que solo pedían cortar un pedazo de la carne de Antonio, mas no decían nada acerca de la sangre de Antonio. Así que Shylock podía fácilmente cumplir con lo que quería, sin embargo no podía permitir que ni una sola gota de sangre derramase de su enemigo. Al no poder cumplir obviamente con estas condiciones, Shylock pide piedad ante el juez, así que llegan a un acuerdo. 1. Shylock tendría que dar la mitad de su dinero y todas sus riquezas a su hija Jessica junto con su cuñado Lorenzo. Y 2. Tendría que convertirse Shylock en un cristiano. Luego de salvar la vida de Antonio, Porcia y Nerissa deciden probar la fidelidad de sus prometidos.
Así que les piden como recompensa de su trabajo los anillos que con mucho cariño ellas le regalaron y ellos les prometieron que nunca se lo iban a quitar. Al llegar a Belmont todos juntos, por supuesto Portia y Nerissa llegaron un poco antes, ambas damas revelan sus identidades dentro del juicio y le reclaman a sus esposos el por qué se quitaron el anillo. Pero al final todos llegan a un acuerdo y terminan muy felices dentro del Palacio de Belmont. Ahora el análisis literario. El título de la obra es El mercader de Venecia, el narrador es omnisciente y se encuentra en tercera persona, el autor es William Shakespeare. El tema central es la usura desmedida, los temas secundarios son la insensatez, la amistad, el amor, el peso de la ley, el respeto, el valor sentimental, la astucia, entre otros. La idea principal es, el pagaré es producto del odio y sed de venganza de parte de Shylock hacia Antonio. Las ideas secundarias son, Antonio complicó el trabajo financiero del judío, Antonio se confía a cuesta de su posible insolvencia. El género literario de esta obra es el dramático y pertenece a la especie comedia. El movimiento literario es el teatro del siglo de oro, la época es isabelina en el siglo XVI. El escenario se desarrolla en Venecia y en Belmont. El mensaje es, no te burles de la desgracia de los demás. Los personajes principales son Antonio, Shylock, Bassanio y Portia. Los personajes secundarios son bastantes. Tenemos a Nerissa, a Lorenzo, a Jessica y otros más. Mi apreciación crítica. El punto positivo es que tiene una historia bastante entretenida. El punto negativo es que no explora lo suficiente en cuanto al contexto histórico-social del antisemitismo en Europa. Hay mucho que podríamos decir para que algunos personajes no se queden como planos. Es como si el autor obligase al lector que odiásemos a Shylock, mientras que no sabemos mucho acerca de su pasado, de lo mucho que ha sufrido y lo mucho que sufre su comunidad. Como parte de esta monografía se pidió realizar una producción literaria. En mi caso realicé un poema titulado Donde hay héroes hay villanos. Seguimos con el análisis temático. Mi tema principal, como ya he mencionado, es la usura desmedida y mi hipótesis es: si Antonio y sus amigos hubiesen sido más amables con Shylock, este no hubiese establecido un pagaré tan sanguinario hacia Antonio. O siquiera hubiese mostrado algo de piedad dentro del juicio. Las causas de su odio y su usura desmedida podrían ser el antisemitismo del siglo XVI en Europa, la tonta humildad de los cristianos que tanto odiaba a Shylock, la venganza del judío usurero y los estereotipos y prejuicios hacia los judíos. Él menciona acerca de su pasado con Antonio. Él dice: ha arrojado el desprecio sobre mí, me ha impedido ganar $500,000, se ha reído de mis pérdidas, se ha burlado de mis ganancias, ha menospreciado mi nación, ha dificultado mis negocios, enfriado a mis amigos, exacerbado a mis enemigos. ¿Y qué razón tiene para hacer todo esto? Soy un judío. ¿Es que un judío no tiene ojos? Y como consecuencia tenemos el peso de la ley contra Shylock, debido a la falta de especificación del pagaré y también por atentar contra la vida de un residente en Venecia. Una solución a este problema podría ser valorar el aporte del judío al impulso económico de Venecia y separar la desigualdad de credo con su trabajo. Cosa que obviamente Antonio no tenía claro al juzgarlo y al menospreciar su trabajo por ser solo un judío, cooperando así con los mercaderes de la ciudad. Y es que tampoco podemos acusar de todo a Shylock, ya que en aquel tiempo la Iglesia Católica, más bien el Papa, había establecido de que era un pecado la usura, y cualquier trabajo de prestamista se necesitaba siempre asegurar el dinero prestado con un pagaré, que es lo que ahora llamamos intereses financieros. Y es por eso que un cristiano no podría trabajar de prestamista, y obviamente la Iglesia Católica dijo, bueno, ¿quién puede trabajar como usurero? El judío. Así que un judío en Venecia, en Europa, sin poder tener muchas oportunidades laborales, se veía obligado a tomar el trabajo de prestamista. Continuando tenemos el ensayo literario, el cual titulé Cristianos o judíos, todos sangramos. El ensayo lo he ido explicando mediante el análisis temático que ya he presentado, pero puedo resumirlo con la siguiente frase del libro. Si nos pincháis, no sangramos. Si nos cosquilláis, no nos reímos. Si nos envenenáis, no nos morimos. Y si nos ultrajáis, ¿no nos vengaremos? Si nos parecemos en todo lo demás, nos parecemos también en esto. Si un judío insulta a un cristiano, ¿cuál será la humildad de este? La venganza. Si un cristiano ultraja a un judío, ¿qué nombre deberá llevar la paciencia del judío si quiere seguir el ejemplo del cristiano? Pues venganza. La villanía que me enseñáis ustedes, la pondré en práctica, y malo será que yo no sobrepase la instrucción que me habéis dado. Shylock simplemente seguía el ejemplo de Antonio, que si bien era un cristiano y se mostraba humilde, benevolente, altruista, era muy injusto con Shylock simplemente por ser un judío.
No había razón para odiarlo o para menospreciar su trabajo. Se concluye que el antisemitismo es prueba de cómo ciertas culturas o creencias tratan de imponerse sobre otras, en este caso la Iglesia Católica sobre la comunidad judía. De igual forma podemos ver que si el autor hubiese propiciado más información acerca del daño de los creyentes hacia los judíos, creo que el lector hubiese empatizado mucho más con el antagonista, conociendo más acerca de este y lo que representa para su comunidad. Este libro lo recomiendo mucho, sobre todo a los jóvenes. Creo que es un tema de estudio bastante interesante para los que quieran estudiar la carrera de Derecho. También se les invita a no satisfacerse de la realidad histórica social que el Mercader de Venecia nos comparte, haciéndoles un llamado a la investigación sobre el contexto histórico-social de la obra, cosa que yo pude realizar y que no me arrepiento de haber hecho, porque de esa forma pude investigar más acerca de los temas morales y jurídicos que se exploran en la obra de El Mercader de Venecia. Eso sería todo en cuanto a mi exposición. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.